A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Pero el verso 19 que hemos leído dice Dios que Él pone delante de cada persona dos caminos. Dice que hay un camino de vida y que hay un camino de muerte. Y dice que hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Esta enseñanza de los caminos nosotros proyectamos en el tiempo y llegamos a Mateo 7, donde Jesús habló de dos caminos, ¿se acuerdan? Un camino ancho que iba a la perdición eterna y un camino angosto y una puerta estrecha que lleva a la vida. De modo que todos los seres humanos en esta vida se tienen delante suyo estos dos caminos. Y hay que saber elegir, pues hay un camino de vida y hay un camino de muerte, uno de bendición y otro de maldición. Por eso nos vamos a ocupar de ese tema, de los caminos de la vida. Y vamos a usar como base el Salmo 1 y el versículo 1. Y quizás ocupe algún otro texto más, pero principalmente ahí va a estar nuestro mensaje. En el Salmo 1 y en el versículo 1. Ahí hay tres cosas que nosotros necesitamos aprender. Salmo 1 y versículo 1. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Salmo 1, versículo 1. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como nosotros ya sabemos, la palabra bienaventurado significa muy feliz, muy dichoso. Y una persona que va a ser feliz, la Biblia dice, tiene que evitar tres cosas si quiere ser feliz en la vida. La primera cosa dice aquí, versículo 1, va a ser feliz el que no anduvo en consejos de malos. Si usted logra evitar los consejos de los malos, entonces va a poder hacer feliz. La palabra malo aquí se traduce como malhechor. Y nosotros, un malhechor para nosotros es un delincuente, un transgresor de la ley, alguien que hace daño, que hace mal. Así que la palabra de Dios nos está hablando aquí de malos, de gente que hace cosas, dice cosas, da consejos, opiniones para cómo transgredir, cómo transformarnos en un delincuente, en un malhechor. En otras palabras, de cómo no andar por buen camino. Aquí entendemos que estas son personas que no adoran a Dios. La adoración a Dios siempre implica una postura de rodilla. El idioma griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, usa la palabra para adoración, la palabra proskunio. Esa palabra proskunio quiere decir enaltecer a Dios, honrar a Dios, puesto de rodilla. Los malos, los que dan esos consejos, jamás se han puesto ni se pondrán de rodillas delante de Dios. Por eso lo que ellos hacen y dicen nunca enaltece a Dios, nunca honra a Dios, porque ellos están parados en la vereda del frente de Dios, van por otros caminos paralelos a lo que Dios marca. Y si usted escucha sus consejos, usted va a empezar a dar pasos para alejarse de Dios y nunca va a ser feliz. El que puede ser feliz, el que puede ser dichoso, bienaventurado, es el que no escucha el consejo de los malos. ¿Quiere escuchar un buen consejo? Amén. Es el consejo de la palabra de Dios. Acá está lleno de consejos buenos. Está llena de recomendaciones para tener una vida abundante. Pero la gente muchas veces prefiere escuchar consejos de malos. Una de las cosas que yo me he encontrado a lo largo de la vida es de cantidad de consejeros, de gente que dice, hable con ese hombre, mire, yo apenas canas, es un hombre experimentado en la vida, golpeado en la vida, él le va a enseñar los principios del matrimonio, pero si es divorciado, ¿de qué me sirve que tenga tantos años?
Si ya fracasó en su matrimonio, por más cana que peine y más experiencia de vida que tenga, ¿qué cosa buena me puede decir si él no pudo salir adelante con su familia? Y a veces, hermanos, la gente quiere escuchar consejos de malos, de gente que no le va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona que se aleja de Dios es como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 11 en adelante, nos habla de ese muchacho que un día dejó la casa de su padre y dice que él se quiso ir a vivir a una provincia apartada y malgastar todos sus bienes, y la Biblia usa esta frase: vivió perdidamente. Es decir, que se entregó a la vida loca, se entregó al pecado, se entregó a andar por las veredas del frente de Dios. Ese muchacho siguió camino malo. La Biblia no dice si alguien le aconsejó mal, pero él anduvo en el camino que andan los malos. El final de él era inevitable, terminó en un chiquero con cerdos. En la cultura judía el cerdo es un animal inmundo, un judío no puede comer, no puede estar cerca. Y ese muchacho terminó en el lugar más bajo de su cultura, terminó en un chiquero, en un lugar maloliente, en un lugar lleno de podredumbre, y encima peleando con los cerdos, tratando de comer las algarrobas, como unas vainitas que comen los cerdos. Él quería comer la comida de los cerdos, y eso le pasó por andar en caminos de mal, seguir consejos de mal. Y si nosotros no vamos a escuchar el consejo de Dios y vamos a escuchar la voz de los malos, más temprano que tarde se va a cruzar un chiquero en el camino. Más temprano que tarde vamos a andar ahí en el olor putrefacto del pecado. Y entonces no queremos escuchar el consejo de Dios. A veces queremos escuchar el consejo de nuestro propio corazón, pero nuestro corazón es malo. Nuestro corazón está cargado del pecado, y lo que dice nuestro corazón no es buena cosa. Yo me agarro en la cabeza a veces cuando escucho a algunos decir: Dios no juzga la apariencia, Dios juzga el corazón. ¿Qué está diciendo? Nadie quiere mostrar su corazón a Dios, ahí está toda la podredumbre de uno. Por lo menos 13 pecados, dijo Jesús, que estaban en el corazón del hombre. Yo no quisiera que Dios vea mi corazón. Ahí está todo lo malo de mi vida, guardado, escondido en la clase de pecados que habitan en mi corazón. Consejos de mal, consejos que me puede llevar a la ruina, consejos de malo que yo he visto en la experiencia pastoral, de que los que siguieron esa clase de consejos terminaron en el hospital, terminaron en la cárcel o terminaron en el cementerio, así literal. No estoy citando algo, estoy diciendo eso y me están viniendo nombres y caras de personas que convivieron con nosotros, muchachos sumamente jóvenes, la mayoría de ellos menores de 30 años, y en esos 3 sitios anduvieron cuando dejaron la iglesia, dejaron el camino del Señor, abandonaron su Biblia, se olvidaron de su vida de oración, despreciaron al Salvador, pisotearon su sangre, porque tuvieron en poco su sacrificio y se volvieron atrás al pecado. ¿Sabe lo que yo les diría a este mundo, hermano? Y a ustedes en este día. Si vamos a desviarnos del camino, si vamos a agarrar por otro camino, si vamos a jugar a ser la oveja descarriada, yo quiero que usted recuerde, y los que nos van a escuchar después, algunos, no todos, algunos antecedentes de los juicios de Dios en la historia. ¿Está listo para recorrer la memoria junto conmigo? En el libro de Génesis se nos habla del juicio del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque en el capítulo 6, verso 11, empieza a decir que el mundo se había llenado de maldad y de violencia. El mundo se había pervertido. Eran días de grandes degeneramientos inmorales. Y Dios tuvo que tomar una decisión ante el avance del pecado y envió el juicio, el diluvio. Podemos recordar en Génesis el capítulo 19, cuando Dios envió ángeles para sacar a Lot de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque allí era la cuna de la inmoralidad. Y allí Dios iba a terminar con esos pueblos con fuego y azufre, pero iba a sacar a su hombre, a Lot, de ese lugar, el sobrino de Abraham. Y los ángeles le advirtieron que al salir de esa población no miraran hacia atrás.
y la esposa de Lot desobedeció a Dios. Y Dios envió su juicio y terminó hecha una estatua de sal. ¿Recuerdan? Hay que recordar el diluvio, hay que recordar Sodoma y Gomorra, lo que Dios hizo aquí. Mis hermanos, después, más adelante, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Israel salió de la esclavitud de Egipto guiados por Moisés. Y cuando salieron al desierto fueron perseguidos por las tropas del faraón y fueron acorralados junto al Mar Rojo. Venían decididos a terminar con el pueblo de Dios. Dios abrió las aguas del mar, su pueblo cruzó en seco. Y cuando Faraón y su ejército fue a cruzar el mar, Dios hizo que las aguas volvieran a su normalidad, envió juicio. Y el ejército quedó sepultado, ahogado en agua. Recordando los juicios de la historia, un día se levantaron unos hombres en contra de Moisés. Uno de ellos se llamaba Coré, otro de ellos se llamaba Datán y el otro se llamaba Abiram. Y se opusieron al liderazgo de Moisés y Aarón y quisieron juntar una cantidad de príncipes para oponerse y terminar con el liderazgo de los hombres de Dios. Y cuando usted lee esa historia, hermano, Dios abrió la tierra. Dios envió el juicio contra esa familia, la de Coré, la de Datán y Abiram, y la tierra se abrió y los tragó. Estamos recordando algunos juicios de Dios. Y cuando nosotros vamos más adelante en el libro de Levítico 10, versículo 1, allí se nos habla de los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés, se llamaban Nadab y Abiú, y entraron allí al altar para ofrecer fuego extraño, dice la Biblia, cosas que Dios no pidió. Ellos quisieron introducir una nueva doctrina y Dios envió juicio y murieron los dos hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Y cuando llegamos al libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, había un sacerdote, el líder espiritual de la nación, se llamaba Elí. Él tenía dos hijos, uno se llamaba Ofni, otro se llamaba Fines. Y esos muchachos tenían una vida de inmoralidad que hasta tenían relaciones sexuales en la puerta del templo. Y Dios los hizo morir a los dos. Y así les puedo llevar por la Biblia de cuáles son los antecedentes del juicio de Dios. Sansón era un hombre, hermano, que llevó una vida inmoral, un hombre que Dios le dio grandes poderes, que lo levantó como un juez, como un libertador, pero ese hombre despreció el llamado de Dios, y donde veía una mujer, ahí usted ve que andaba Sansón, hasta que un día los enemigos le quitaron los ojos y quedó sin vista, y ese hombre tuvo que estar allí en unas columnas ligado, y Dios le volvió a dar fuerza y tiró esas columnas y murió aplastado bajo ese edificio Sansón. Pero más que el peso del edificio, murió aplastado por el peso de su pecado. Donde el hombre hay pecado, el pecado siempre va a traer su consecuencia. Donde el hombre decide andar en el pecado va a traer su castigo. Y el castigo que vendrá sobre esta humanidad pecadora es el juicio de Dios que se avecina. Y ese juicio no será con agua como el diluvio, no será con fuego y azufre como en los días de Sodoma y Gomorra. La Biblia habla en 2 de Pedro capítulo 3 que vendrá un juicio de fuego por causa del pecado. Ahora, mis hermanos, eso es lo que Dios opina sobre el hombre. No es bueno, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Su lengua, hermano, está llena de amargura, su boca es un sepulcro, bajo sus labios se esconde veneno y todo lo que hemos visto. Pero ahora yo quiero llevarles a un segundo paso, y es cómo Dios actuó en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue la oportunidad de Dios en el Antiguo Testamento? Ese es nuestro segundo punto, la oportunidad de Dios. Ahora sí vamos a salir de Romanos. Lo voy a llevar a dos pasajes para ese punto. El primero va a ser fácil de encontrar porque está en Isaías, el capítulo 55. Isaías, el capítulo 55, los versículos 6 y 7. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Isaías, el capítulo 55, los versículos 6 y 7.
En este punto hablaremos la oportunidad para evitar el juicio. ¿Cómo puede evitar el hombre ese juicio que Dios trae en el horizonte? Dice aquí Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Escuche esto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Aquí estamos, hermanos, ante la oportunidad del pecador en el Antiguo Testamento. Dios dice, si quieres librarte del juicio, entonces busca a Jehová. Ese es el llamado que Dios le dice, dejen su camino de pecado y búsquenme a mí, dejen el pecado y vengan hacia mí. Dios dice en este verso 7 que hemos leído, dice, deje el impío su camino. La palabra impío es un hombre que está desprovisto del temor de Dios. Es una persona que no tiene respeto por Dios. Dios dice, cambie esa actitud, empieza a considerarme. Cambie esa actitud, empiece a buscarme, cambie esa actitud, empiece a amarme. Y ese mensaje lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dice en nuestros días. Dios está llamando al hombre que lo busque, que deje el impío su camino, deje de pecar, deje de andar en la inmundicia, deje de andar en el pecado, busque a Dios. Y Dios nos habla así en esta mañana a nosotros. Porque a veces nosotros podemos estar en la iglesia, pero estamos pensando en andar por otros caminos. A veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente anda pensando en pecado. Y dice aquí este pasaje, nos anima, el pasaje que he leído, el versículo 7, porque dice ahí ese versículo 7, vuélvase a Jehová, y Él va a tener de usted misericordia, porque tenemos un Dios que es amplio en perdonar. ¿Sabe qué, hermano? A veces uno está tan cargado por el pecado, está tan aplastado por el pecado. A veces uno puede llegar a estar tan avergonzado por el pecado y dice, ¿qué hago? Y Dios dice, venga a mí porque yo soy amplio en perdonar. Esa expresión quiere decir que Dios es grande a la hora de perdonar. Ese texto incluye la palabra misericordia. La Biblia dice que las misericordias de Jehová nuevas son cada mañana. Si he fallado, si he pecado, si he tropezado, si he traicionado a Dios, vengo a Él. Él me va a perdonar. Él me va a mostrar su misericordia. No tengo por qué andar lastimándome, seguir desangrándome en los caminos del pecado cuando tengo un Dios que me puede perdonar. Y quiero animarle un poco más a usted y a todos los que nos van a escuchar después. Porque quiero contarles en el Antiguo Testamento qué es lo que Dios hizo con el pecado. Trate, ahora le va a costar un poquito. Pero tenemos un libro que se llama Miqueas en el Antiguo Testamento. Búsquelo ahí conmigo, por favor. Más adelante de Isaías, Jeremías, va a ir bien ahí adelante, va a pasar el libro de Daniel, todo eso va a pasar, Oseas, después de Jonás, todo eso, trate de pasar todos esos libros y llega al libro de Miqueas. Ese es el nombre de uno de mis nietos, se llama Miqueas. Dice aquí Miqueas, si no lo encontró, muchos quizás están oyendo por primera vez el nombre de este profeta, pero si no lo encontró, solo escuche lo que dice capítulo 7, versículos 19 y 20. Ahí Dios nos cuenta a través de Miqueas qué es lo que hace con el pecado. Mire, verso 19. Dice que Dios volverá a tener misericordia. El verso 18 y 19 voy a leer, hermano. Primero el 18, después 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué cosa, hermano? Todos nuestros pecados. Mire, hermano, estoy en pecado. ¿Para qué voy a huir de Dios si no lo voy a conseguir? ¿Para qué voy a intentar escapar de Dios? ¿Para qué voy a tratar de autoengañarme
queriendo mostrar que soy una gran persona cuando soy un gran pecador. Este pasaje y este punto del mensaje nos habla de una oportunidad para vencer el juicio de Dios. Dice, venga Dios. Isaías dijo, Él es amplio en perdonar. Miqueas dice, venga aquí a Dios en el verso 18, porque Él perdona la maldad. Dice Miqueas allí que Dios se olvida del pecado. Y a mí me encanta ese versículo 20, porque dice que Dios toma el pecado del hombre y lo pone allá en el fondo del mar. En el fondo del mar, la tecnología más avanzada, el submarino más moderno, no puede llegar ni a la mitad del camino. Allá en el fondo del mar, donde Dios pone nuestro pecado, la luz del sol no llega, no hay visibilidad, es un punto oscuro. Lo que la Biblia quiere enseñar, que Dios va a tomar nuestro pecado y lo va a poner en el fondo del mar, en un lugar donde nunca más lo volvamos a ver. Es eso lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿por qué yo voy a andar desviado? ¿Por qué voy a andar por mi camino cuando puedo venir y hablar con Dios? Él va a limpiar mi maldad, Él va a perdonar mi pecado, Él lo va a poner allá en el fondo del mar, nunca más va a salir a flote. Dios dice que Él se olvida, y yo quiero que recuerde de esa palabra, acuérdese de esa palabra, olvida. Dios se olvida, porque en unos minutos le voy a explicar algo sobre ese término. Y ahora se lo voy a llevar a otro pasaje para que se entere bien qué hace Dios por nuestro pecado. Este caso es un salmo, Salmo 103. Si puede ir ahí, por favor, al Salmo 103. Mire cómo dice la palabra, versículo 8. Salmo 103 y el versículo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios. Salmo 103 y el versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo le voy a enseñar algo del oriente y del occidente, pero aquí está para dar todo un sermón de 1 hora por lo menos en esta porción. Es tan rica la enseñanza. Dice que Dios no quiere contender para nosotros para siempre. Dios dice, yo quiero estar bien contigo, yo quiero llevarme bien. Pero si te decides a permanecer en el pecado, si te vas a revolcar en el pecado, yo soy un Dios santo, no puedo ir a ese sitio. Tú tienes que cambiar, abandonar ese lugar asqueroso, mundo del pecado y venir a mí y vamos a estar bien. Dice Dios, ¿quieres tener una idea del tamaño de mi misericordia? Es como la distancia que hay entre el cielo y la tierra, dice el texto. Y yo quiero tomar ese pecado de tu vida y quiero ponerlo en un lugar, así como está separado el oriente del occidente. Y esa expresión, hermano, el oriente y el occidente son como dos líneas paralelas, nunca se juntan, es imposible, es imposible. Eso quiere decir que Dios quiere tomar nuestro pecado y ponerlo a una distancia como está el oriente y el occidente. No se puede medir la distancia entre un punto y otro. Dios quiere poner una distancia infinita. Dios quiere tomar nuestro pecado y ponerlo tan lejos como en el fondo del mar. Quiere ponerlo tan lejos como se distancia el oriente y el occidente. En otras palabras, nunca más que nos reencontremos con nuestro pecado. Dios quiere librarnos del peso destructor del pecado y ponerlos en un lugar donde nunca más nos reencontremos con Él. Por eso Dios es amplio en misericordia. Dios es amplio en misericordia. Y el hombre en el Antiguo Testamento tuvo su oportunidad. Le hablé de la palabra olvido. Muchas veces vamos a leer en la Biblia la palabra remisión.
Generalmente en la Biblia la palabra remisión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece involucrada en la frase que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Un día habrá un mensaje, un sermón sobre remisión y perdón. No es la misma cosa, son dos cosas diferentes. Cuando Dios, hermano, veía los sacrificios en el Antiguo Testamento, se sacrificaban becerros, ovejas, palomas, porque había que presentarse con sangre delante de Dios. Y el pecado de esos animales o de esa ave, el pecado cubría, recuerda esa palabra, cubría el pecado del pueblo, de una familia o de una persona. A veces habían sacrificios que eran por el pueblo, a veces eran sacrificios que eran una familia y a veces era un sacrificio personal. Y cuando la sangre esa salía frente al sacerdote, esa sangre cubría el pecado. Y esa es la palabra remisión. La palabra remisión tiene que ver con pasar por alto. Dios veía allí ese pecado y pasaba por alto. Y Dios usaba esa palabra remisión. Porque Él decía, esto es importante que atienda y entienda. Dice Dios: yo por ahora cubro el pecado, no lo puedo perdonar. Hago remisión, paso por alto a través de la sangre de los animales. Pero el día que aparezca el sacrificio perfecto, ese día voy a perdonar el pecado. En el Antiguo Testamento, a través de la sangre, Dios se pasaba por alto. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ese era el sacrificio perfecto. Y allí en la cruz, en su sangre, Él no nos cubre, Él nos limpia de todo pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando le vio a la orilla del Jordán, dijo: Él es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo saca, trae perdón sobre el pecado. No lo cubre, lo quita, lo perdona. Y Dios tenía que esperar a que viniera ese sacrificio perfecto allí. La palabra remisión tiene diferentes usos en el Antiguo Testamento. A veces la palabra remisión se traduce como negligente. Lo opuesto a negligente es diligente. Diligente quiere decir algo rápido, que tengo que hacerlo ya, no puedo esperar un minuto más, tengo que resolverlo ya. Y ahora, si la palabra se traduce como negligente, esa palabra quiere decir como que Dios se demoró. Pero esto quiero que aprendas. Dios, hermano, no se olvidó, porque también se traduce la palabra negligente o la palabra omitir. Omitir significa pasar por alto, algo que queda en el olvido. Dios, cuando veía el pecado en el Antiguo Testamento, hermano, Dios no se olvidó del pecado. Dios tiene memoria de todo el pecado de la gente. Lo que Dios se olvidó, lo que Dios fue negligente, se demoró, lo que Dios omitió, saltó, fue el castigo. Por eso te dice que Dios es tardo para castigar. Es la palabra remisión. ¿Saben que la palabra remisión también se usaba en el divorcio? Cuando había un divorcio, en esos tiempos se divorciaba, sí que se divorciaba. Y se usaba el término remisión. Cuando la esposa tenía que dejar el hogar, la sacaban del hogar, eso era remisión. Y entonces cuando traducimos también la palabra remisión, significa que Dios se divorció del castigo. Dios se alejó, tomó distancia del castigo para mostrar que Él es amplio en perdonar, que Él es grande en misericordia. Y un día les voy a predicar bien, completo, todo un sermón de esto, pero con lo que le dije no es suficiente para que nos animemos a dejar el pecado y meternos en serio en el camino de Dios. Con lo que les conté no es suficiente alentador y motivador para tener una vida santa y caminar con Dios y no andar como esos de Romanos el capítulo 3, haciendo todas esas barbaridades, diciendo todas esas verdades, teniendo un Dios que es tan grandioso, misericordioso. Deberíamos nosotros, mis hermanos, aprovechar de esta oportunidad para evitar que el juicio de Dios nos alcance. Por último, y para terminar, vimos aquí, hermano,
la condición del hombre, vimos la oportunidad del hombre. Y ahora les quiero terminar el mensaje, hablando unos minutos, sobre la provisión de Dios para que el hombre evite el juicio. La provisión de Dios para que el hombre evite el juicio. Dos pasajes y terminamos. El primero de ellos es Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, verso 5. La carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De eso estoy hablando, de un juicio que viene en el horizonte. La Biblia define un justo juicio de Dios. Y dice aquí en este texto que ese juicio va a venir por la dureza del corazón del hombre. Un corazón cerrado para Dios, un corazón que no tiene lugar para Dios, no tiene espacio para Dios, un corazón que cerró las puertas para Dios. Por esa causa, por resistir a Dios, por rechazar a Dios, el juicio te va a alcanzar. Todo lo que uno hace cuando se cierra a Dios, dice el texto, estamos atesorando. Como los que juntan plata debajo del colchón, ¿no? Está atesorando. El que tiene una cuenta en el banco está atesorando. Y nosotros, al cerrar el corazón a Dios, estamos atesorando la ira, porque la ira de Dios va a venir en forma de juicio. Mire cómo sigue, hermano, hasta el final. Dice el verso 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La culpa mía, el pecado mío, Dios no lo va a descargar el juicio sobre usted. A cada uno le va a dar por lo que hizo. Dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora mire, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Las vecinas de mi barrio dicen, más claro, échele agua, ¿no? Pero dice Dios que aquel que se arrepienta, que busca sus caminos, dice, ese es vida eterna. Vida eterna. Pero el que se cierra, hermano, el que no quiere dejarle un lugar a Dios en su vida, la Biblia es muy clara, dice que la ira y el enojo de Dios vendrán sobre los contenciosos, es decir, los que pelean contra Él, los que no quieren caminar contra Él. Ira y enojo de Dios vendrá. Y termino este mensaje leyendo allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Ahí vamos a encontrar el resumen de todo lo que hemos hablado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Hechos 17, versículo 30. Dice así la palabra, hermano, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí podemos poner la palabra remisión. Dios, pasando por alto, poniendo en el olvido los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Cristo Jesús. Amén. La Biblia da testimonio que la mano poderosa de Dios al tercer día lo sacó del sepulcro. Y por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús resucitó, nuestro Cristo vive. Y ahora ese varón que resucitó será sentado en el trono y vendrá el día en que Dios juzgará a los hombres. Hay un día ahí determinado. Por eso decimos nosotros a este mundo, a los que aún no conocen a Cristo, este es un tiempo de oportunidad.
Dice la Biblia que Dios quiere pasar por alto el tiempo de nuestra ignorancia y nos pide una sola cosa, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y al arrepentirme de mi pecado, Cristo viene a mi vida. Él limpia mi pecado con su sangre preciosa y se convierte en mi Salvador. Y dejo mi condición de pecador perdido. Y ahora conozco a Cristo y paso a ser un pecador arrepentido, salvo por Cristo, miembro de la familia de Dios, heredero de la vida eterna. Y cuando yo tengo a Cristo, ya no tengo nada que ver con aquel hombre de Romanos capítulo 13, porque ahora ya lo tengo a Dios. Ahora ya soy justificado por la fe, como leyó el hermano en Romanos 5:1. Decía así, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Es lo que leyó el hermano. Y entonces usted aún no conoce a Cristo. Si usted está jugando a la oveja descarriada, quiere andar sin Dios por la vida, quiere andar sin considerar a Dios en su vida, hay un juicio en el horizonte. Pero hay una oportunidad. La Biblia le llama y dice, venga al arrepentimiento, venga a Cristo, limpie el pecado de su vida, sea salvo por Él. No tiene usted por qué un día encontrarse con el enojo, con la ira, con el juicio de Dios, cuando usted hoy puede tener la bendición y la salvación eterna en Cristo Jesús. Una sola palabra hace la diferencia: arrepentimiento. Sí, tengo que arrepentirme de mis pecados y tengo que venir a Cristo. El juicio de Dios, como lo dije a través del mensaje, se avecina, está en el horizonte. Cuando usted mira hacia adelante, sabe que el juicio de Dios viene. Como dijo un viejo presidente, este mundo de tanto pecado está juntando combustible para un gran incendio. El pecado está haciendo que el mundo junte combustible para un gran incendio. Ese gran incendio es el juicio de Dios. Pero ustedes y yo, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, por haber creído en Él como Salvador, nosotros somos herederos de la vida eterna. Nada de ese juicio nos va a tocar, nos va a afectar. Amén. Y el saber que nada de ese juicio nos va a alcanzar es porque tenemos un Dios que es grande, amplio en perdonar, grande en misericordia. Andemos pues en sus caminos. Andemos en el camino de Dios. Que Él bendiga su palabra, mis hermanos, en este día, y que bendiga a cada uno de ustedes.